Detienen a 7 dominicanos por pescar ilegalmente en las Bahamas. La Lidón realiza draft de nativos e importados de cara al round robin. Traigo una trulla para que te levante, traigo una trulla para que te levante. Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde. Llegamos a la casa, vamos a cantar. Llegamos a la casa. Bueno, señores, muy buenos días a los amigos y a las amigas de Despierta RD con esa introducción musical, con ese ambiente navideño, con esa energía. Damos inicio a este su programa Despierta RD. Un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de nuestra señal internacional en los Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Y también a usted que está ahí sentadito, tomándose una tacita de café, un tececito, viéndonos a nosotros para enterarse de las informaciones de último minuto, de última hora, para hacerle un repaso a las últimas horas aquí en la República Dominicana y en el mundo. Yo estoy feliz por muchísimas razones. Primero, por ese merenguito así tan agradable que nos han presentado hoy la gente de la producción. Muchas gracias al señor Lenín, allá abajo, quien está siempre con esa música tan agradable. Pero también estoy muy contento por el trabajo que se hizo ayer desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Despierta RD y los noticiarios de este canal estuvieron transmitiendo paso a paso todo lo que ocurría allí, la llegada de los dominicanos, sobre todo ese encontrarse, esas añoranzas, esos sueños. Pero también estoy contento porque tengo a mi lado a dos personas que quiero mucho, que estimo mucho, que son jóvenes, pero la juventud le ha llegado a ellos en términos de preparación, le ha llegado la adultez bien tarde, ¿verdad? Porque lo hicieron temprano, mejor dicho, a Cristian y a Patricia, pero también están ahí las imágenes del trabajo que se realizó ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Muy buenos días, Cristian Cabrera. Muy buenos días, Patricia Pérez. Muy buenos días. Qué bienvenida más enérgica, Rivas. Así es, todos contentos, felices. Ese trabajo que se hizo ayer desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Todo un equipo entregado desde las 2 de la madrugada aquí para partir hacia el aeropuerto y hacer ese trabajo impecable. Ayer nuestro director estaba de cumpleaños y en varias ocasiones ese hombre estaba ayer maravillado porque recibió cantos de mariachis, serenatas, como él tal vez nunca lo soñó y sin embargo ayer se le cumplió. Así que a nuestro director todavía hoy extendemos las felicitaciones. Y yo muy feliz de estar aquí con todos ustedes desde Despierta RD tempranito de la mañana, la gente que se está levantando para irse a trabajar, para preparar a sus hijos para ir a las escuelas. Gracias por preferirnos y poner Telecentro Canal 13. Bueno, Patricia, y por supuesto también prestos para informarles bien tempranito, 6 de la mañana, y ya estamos todos listos para comentar diversos temas de interés nacional con este contenido de Despierta RD, que, bueno, se inicia ya de por sí la temporada navideña, ya las noticias comienzan un poco a calmarse, las personalidades públicas ya desaparecen del escenario un poco, sin embargo, siguen los hechos en la justicia, dilucidándose, porque ahí sí no descansan. Bueno, ya no hay paro. Pero antes de entrar en detalles, en comentarios y en buscarle siempre una vista diferente, una visión diferente a los acontecimientos, tengo que aprovechar para el ambiente que se vivió ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas para agradecer no solamente al equipo que trabajó, ese es nuestro deber, pero también para agradecer la colaboración que tuvo esta empresa, que tuvo este conjunto de emisoras y de canales de televisión, de parte de autoridades muy puntuales, la gente de Aerodón, los que regentean esa terminal aérea, la segunda en importancia en términos de llegada de pasajeros, la primera es el Punta Cana, al jefe del CESAT, al director del CESAT, que también estuvo ahí con nosotros, ahí están las imágenes de la entrevista que sostuvimos que le hicimos a él allá en el aeropuerto, en el mismo corazón del aeropuerto, ahí en la rampa donde aterrizan los aviones y despegan las aeronaves. También al coronel del Ejército Nacional, Modesto Segura, que resultamos ser personas muy cercanas, muy en términos familiares. Fácilmente está mío. Sí, Yo soy Cabrera Segura. Es del sur también, del sur.
fue una persona también que es el jefe de seguridad del CESA, del aeropuerto ahí, estuvo muy atento, el director del Aeropuerto Internacional de las Américas, en fin, todo ese personal que estuvo a disposición siempre, no solamente de nosotros, sino también de los técnicos para llevarle esa transmisión. Muchísimas gracias por su colaboración. Además, ayer estaba el amor a flor de piel. Uy, señores. uy, 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 uy. Propuesta de matrimonio en la tarde, propuesta de matrimonio en la noche. Tuviste un joven que esperaba a su señora esposa con la que ya tenía hijos, esperando a la que llegara, creo que era desde Italia, él es desde Los Alcarrizos, y él decía, no, yo estoy esperando a mi señora esposa para pedirle matrimonio, porque quiero ya pasar el resto de mi vida con ella. Así que el amor, mira, ahí vemos a nuestra compañera Aurelia, eso fue sí. al mediodía, a las 2 de la tarde. También otro joven esperando a su amada para pedirle matrimonio. Vamos a escuchar parte de eso. Vamos a ver si es posible el audio de esta persona que estuvo esperando a su compañera en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos a ver qué nos dice, cuál fue ese momento que se vivió ahí. A revivir ese momento que hace tanta falta. ¿A ti te han pedido matrimonio así en público? No. Búscame un anillo, por favor. Búscame, préstame ese, mi amor. Ven. Quítatele, Sí. Esa es de mi amada Guas. Sí, pero no importa, podemos hacer Es un compromiso, es un anillo de compromiso. Doblemente, de compromiso y de la UAS. Ok. Vamos a ver si podemos recrear de nuevo esa situación tan emotiva que se dio allá. Adelante, vamos a ver. Las cámaras de Noticentro fueron testigos de un momento muy especial en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Un joven, acompañado de sus hijos, espera a su pareja, a quien tiene 1 año y 4 meses que no ve, para pedirle matrimonio. La distancia hace que tú realmente te des cuenta cuando alguien es muy especial para ti. Y la distancia ha hecho que nosotros estemos mucho más cerca y que nos mantengamos más juntos. Mamá quiere mucho porque ella me va a traer juguetes. Más caballeros también decidieron hacer su propuesta en este lugar, por supuesto acompañado de un sí y un beso. Bello momento, familias que se unen como debe ser la Navidad. Qué Bueno, belleza, eso que viva el amor. felicidades, ¿verdad? Felicidades. Así Y es. ahí estuvo Yasiris haciendo un excelente trabajo y también nuestra compañera Yulisa Reyes. Claro. y Gabriela Melo. Gabriela Melo, que hizo este resumen Julio ya Caraballo al final de la también. noche. Ayer Julio creo que estuvo allá, Caraballo sí. también estuvo integrado, Charis Melo, en fin. Rosani Zapata, todo un Rosani equipo, Zapata, el sí. equipo técnico. Si comenzamos a mencionar gente, Sí. Nos van a tendremos quedar. problemas. Y eso hay que vivirlo ahí en el aeropuerto, en esa rampa que da hacia la salida, cómo la gente espera, cómo la gente se queda ahí frente a las pantallas que dan informaciones de la llegada de los aviones, la hora, si hubo retraso, si no hubo retraso. Es realmente cargado de emociones, de añoranzas, encuentros de sentimientos que se dan, y sobre todo cuando esa primera pareja veíamos que la reportera decía o él mismo también, que tenían 1 año y 4 meses que no se veían y ya era una familia formada en el sentido de que tienen varios hijos. Sí. Y es para reafirmar su amor en esta época y ese compromiso, sobre todo ese compromiso a tratar de echar hacia adelante a una familia que realmente resulta muy difícil. En estos tiempos. En estos tiempos, en todos los tiempos, pero que resulta muy difícil porque primero se unen 2 personas que ni siquiera nacieron en el mismo poblado, se conocen ya grandes, con sus mallas, con sus mañas, con su formación distintas, y luego entonces vienen los hijos, y luego viene también, atención jóvenes, que es donde siempre vamos a insistir, la carga de los hijos. Cuando usted ve un niño, una niña prácticamente 15, 16 años, 17 años, 18 todavía, 25 todavía, con 2 y 3 hijos, uno dice, uno que ha estado al frente de familias, uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con esta joven? ¿Qué va a pasar con este joven cuando ya a los 16, 17 años, sobre todo nuestras mujeres, nuestras niñas, que hay que decirle así, todavía tienen 2 y 3 hijos en los barrios? Esa carga, realmente cuando tú llegas a los 30 años, a los 40 años, con esa carga encima, el estrés, el pasar trabajo, el no formarte como debe ser, el no ir a un centro de formación, una universidad, a Infotet, a cualquier área y decir, bueno,
de este año al otro año me voy a hacer técnico en refrigeración y del otro año voy a hacer otra cosa y después que esté estabilizado, que tenga de dónde vivir, me voy a casar. Eso es lo ideal. Pasos en la vida que deben superarse y que uno a uno conforman lo necesario para tú, en el momento adecuado, tener una familia, poder desarrollarte, que tu vida profesional no se vea afectada, que tu vida familiar a futuro no sea afectada, que la vida de tus hijos tenga cierto nivel de seguridad o estabilidad, porque todo eso son pasos que deben agotarse y que independientemente de tú debes tener una planificación de vida, un proyecto de vida. Tú sales de la universidad o sales del bachillerato, pasas a la universidad, aún con el esfuerzo que tengas que pasar, si no vas a la universidad, hacer un curso técnico, pero el caso es que debes formarte. Eso te va a permitir luego conseguir un trabajo o sencillamente emprender en un área que tú consideres que puedes darte bueno, poner un negocio de lo que sea, claro, legal, que sea lícito. Y partiendo de ahí tú puedes sostener esa familia económicamente y ya las cosas van de manera más natural y corren su curso y así tú vas formando una familia más afianzada en los valores, porque cuando tú no puedes suplirle las necesidades básicas a tus hijos, la cosa se dificulta mucho más, porque cómo tú le educas, cómo tú le dices, bueno, mijo, yo estoy haciendo esta cosa mal hecha porque no puedo, necesito darte alimentación. Y entonces después ese niño crece y el ejemplo que ve es de cosas mal hechas. Así mismo como hay otros que se han sacrificado muchísimo, teniendo que pasar hambre incluso para darle de comer a sus hijos, haciendo las cosas bien. Y eso sí sirve de ejemplo para hacer cosas buenas y en conjunto hacen de una sociedad que ésta esté más afianzada en las cosas positivas y partiendo de ahí ya entonces tendremos en fin una sociedad más equitativa, con mayor desarrollo, con mayor respeto hacia los demás y todos esos valores harán en conjunto una mejor nación para todos. Fíjate, tú hablabas de valores, que es una palabrita que a muchas personas tal vez le queda grande y sobre todo que muchas personas también en estos tiempos han dejado de lado. Tú dices, en estos tiempos formar una familia, además de todo lo que se ha mencionado aquí, hace falta el tema tiempo, que tú le puedas dedicar tiempo a tus hijos, porque hay mucha competencia. Está la competencia con la tecnología, la competencia con los amiguitos. Si tú ya decides, si das el paso, si vas a tener un bebé, si te casaste, ese niño va a necesitar de ti, de tus conocimientos, de tus valores, que se los transmitas para que pueda ser realmente una persona de bien ante la sociedad. Y es el tema de que esto no se hace, pero no es que le vas a dar el celular porque el carajito está gritando, está llorando y entonces tú lo vas a calmar con esto y no te pones a hablar porque es que demanda mucho tiempo, te exige mucho tiempo un niño. Entonces, por esa razón, las personas que van a decidir ya formar una familia en estos tiempos, en este siglo XXI, señores, tú decías que era más fácil antes. Yo no estoy de acuerdo. Cada época tiene sus dificultades. Pero ahora, las personas que de verdad deciden tener una familia, señores, la competencia está muy fuerte y hay que estar muy decidido y tener mucha paciencia, porque es que son demasiadas las competencias que hay. Entonces, entre la formación que tú le quieres dar a tu hijo y la que hay entonces en los alrededores, la televisión, los aparatos inteligentes, los amiguitos, vuelvo y reitero, o sea. Y también la necesidad de una política de Estado dirigida, por ejemplo, a evitar el embarazo a temprana edad, adolescente, que es un serio problema que existe en la República Dominicana y en muchas partes del mundo. Y el Estado tiene que iniciar políticas serias, políticas que no sean del momento. Muchas veces, bueno, el Día de la Infancia, el Día de la lucha contra el Día de la Niña, el embarazo. No es eso. Es mantener constante ese tipo de políticas coherentes, integral, que sea con todas las instituciones públicas y privadas, que sea toda la sociedad que se involucre en acciones dirigidas desde el Estado para evitar, por ejemplo, que continuemos viendo cómo en nuestros barrios, sobre todo y en comunidades muy pobres, tenemos niñas con 16 años y ya tienen 2 y 3 hijos. ¿Qué va a ser el futuro no solamente de ella como mujer, como joven mujer, como dominicana, sino también de esas criaturas que están naciendo, que están criándose en una situación de inequidad
por cierto, que también eso forma parte de alguna propuesta o alguna política de Estado que se pueda combatir también la iniquidad en nuestra sociedad, ese ámbito, esa brecha tan amplia que existe en nuestra sociedad en términos económicos, también eso influye mucho. Por eso es que hablo de una política integral, donde esté la educación, la orientación, donde esté las oportunidades, porque muchas veces, y hubo un estudio reciente, donde en el sur, que es la zona más empobrecida de la República Dominicana, por ejemplo, prácticamente dicen que les venden, que los padres le venden a las niñas, a las personas adultas que tienen cierta estabilidad. Y por eso usted ve en esos campos un señor de 60 años con mucho dinero casado con viviendo junto con una niña de 16, 17 años. ¿Qué se da alrededor de eso? ¿Por qué ocurre eso? O usted ve, por ejemplo, en nuestros barrios, en nuestras comunidades barriales urbanas muy pobres, donde la niña ya adolescente, el niño ya adolescente, tiene que dormir junto a su hermanito, a su hermanita, tiene que dormir junto a su padre o a su madre, o tiene que dormir junto al compañero o a la compañera que no es su papá, que no es su mamá. Es decir, son condiciones realmente que van de la mano de la pobreza y de la iniquidad que hay que combatir en República Dominicana. Ese tema que tú mencionas es importantísimo. Además del rol que juega el Estado como regulador, si se quiere, de las normas, también está el hecho de que cada uno debe hacer su parte para cambiar el chip, cambiar la cultura, porque aquí es hasta aceptado las violaciones a menores. No, sí. Cuando hablamos de que las niñas que salen embarazadas, las niñas no salen embarazadas solas. Esas niñas generalmente suelen ser violadas por una persona que le lleva muchísimos años y que luego que le hace ese daño, la deja embarazada, se va, ella tiene que cargar con un bebé para el cual no está lista para mantener ni tampoco para educar, porque ni siquiera ella todavía ha cumplido su ciclo de formación educativa. Entonces, los dominicanos también desde ya hay que ir trabajando la psiquis de que no se puede seguir permitiendo, ni aceptando, ni ver como algo natural que una niña de 12, 13, 14 años, 15 años, supuestamente sea enamorada por alguien que le lleva 10, que le lleva 15, porque esa persona supuestamente le puede brindar un mejor futuro económico, porque yo como madre, bueno, que somos pobres, él por lo menos tiene un carrito, yo sé que me le va a dar un buen futuro, y esa muchachita, señores, las estadísticas lo dicen, al final pasan, quizás están juntos en lo que dura el embarazo, cuando viene a ver solamente 2 años, y luego esa jovencita ya con su vida tronchada, porque ya el cuerpo le cambia, porque ya no es vista igual, porque ya la sociedad la rechaza, ya dice que es una mujer y que ella debe asumir esa carga sola, porque es normal que se diga, ay, es una buena madre, porque si deja al niño, ella es la mala madre, pero nunca se juzga, ni siquiera se cuestiona a ese hombre que la embarazó y que la dejó sola con una carga para la que ella no estaba preparada. Mira, y entre el 25 y el 30% de los partos en hospitales públicos o principales hospitales públicos del país son de adolescentes. Y cuando hablamos ¿Cómo? Repite ese dato. Entre 25 y 30%. Es decir, que de cada 100 partos que llegan, 2 o 3 en promedio son de adolescentes. Cuando eso lo evaluamos, nos damos cuenta que es el origen de mucha de la pobreza que tenemos en nuestro país. Que un ciclo. A veces hablamos de que en nuestro país no se desarrollan las políticas públicas necesarias, que la pobreza sigue en el mismo nivel, pero no nos damos cuenta de que la clase media crece más lentamente que la clase baja. Cuando una persona de clase media tiene un hijo que se planificó para ello, que se preparó en la universidad, ya trabaja y llega el momento de que quiere un hijo, o aún teniéndolo de sorpresa, no esperado, como dicen, como lo denominan algunos médicos, el momento en que esa persona tiene ese solo hijo, ya una persona de clase baja, en muchos casos de ellas, adolescente, tiene 1, 2, 3 y hasta 4 hijos. Entonces, cuando tú distribuyes pocos recursos entre muchas personas, obviamente habrá una situación de desigualdad que no se compara o no se equipara con el de pocos recursos administrados entre pocas personas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la tasa de desempleo no crece, pero las personas que nacieron, por ejemplo, la tasa de desempleo crece, perdón, pero aquellas personas que nacieron
por ejemplo, para poner ya una fecha, en el año 2000, que ya hoy son mayores de edad y que deberían ingresar al sistema laboral dominicano, nos damos cuenta que esas personas no tienen empleo porque no tuvieron una formación debido a que nacieron en un hogar pobre y que ese hogar pobre junto a sus hermanos quizás o sus vecinos ya son, en vez de una persona de clase media que está desempleada, son 5, 6 o 7 personas de hogares de clase baja que están desempleados. Entonces ahí nos damos cuenta de que la tasa de desempleo crece, que la pobreza crece, porque esos pocos recursos que pudiera obtener una sola persona por la planificación, y en la que el Estado sí tiene parte de la culpa, por no apoyar programas de ese tipo en esas zonas, bueno, esos recursos pasan a ser menos para esas 7, 6, 5 personas que tienen que sobrevivir de alguna manera en esas zonas de pobreza. Y entonces ahí se crea el denominado efecto bola de nieve, que según pasa el tiempo, crece y crece y crece la pobreza y no nos damos cuenta hacia dónde realmente van destinadas las políticas públicas. Miren, ayer, bueno, perdona Patricia, y precisamente a ti era que me iba a referir. Ayer la compañera Patricia Pérez, quien es también parte del staff de Noticentro, estuvo recogiendo las impresiones de los familiares de una joven que fue asesinada prácticamente, bueno, en el Mirador Sur. Fue herida hace 3 semanas y en el Marcelino Vélez hicieron lo imposible para salvarle la vida. Las heridas fueron tan profundas que esta joven de apenas 19 años, Laura Nicole Charles, de apenas 19 años, los cumplió en el hospital, perdió la vida de esta forma. Cuentan los familiares y contaba también Patricia que Nicole venía de caminar o iba a caminar al Mirador Sur y unos delincuentes la asaltaron, la agredieron. Hubo una resistencia de parte de ella y de una amiga que la acompañaba para no entregarle sus documentos, su dinero, una carterita que no tenía prácticamente nada porque eran 2 personas que estaban caminando y uno, siempre el que se ejercita por cualquier zona, toma las precauciones de no ir con un celular visible, de no ir con dinero, de ir con algo que le... Con nada, una cédula de identidad. Una cédula por si te da un mareo en la calle y te puedan identificar y que te puedan llevar a un centro médico, puedan llamar a tus familiares. Bueno, esa situación se da en una zona donde supuestamente hay agentes no solamente de la Policía Nacional, sino también agentes que pertenecen a la seguridad, a la Policía Municipal, porque es una zona donde la gente va a hacer deportes, donde la gente va a recrearse y que se supone que allí hay toda una extensión de vigilancia que permita que uno pueda ir a esos lugares con más tranquilidad. Lamentablemente, esta joven fue herida hace 3 semanas y ayer ya sus familiares estaban informando que estaba muerta, que había perdido la vida y tuvo en intensivo, cumplió años dentro de este cuadro patético, clínico, malvado, que la llevaron unos delincuentes que andan por ahí haciendo fechorías, otras fechorías de seguro, tratando de arrebatarle una cartera a alguien. Quizá en estos momentos se estén contando el dinero ganado o los objetos robados fruto de las acciones de las últimas horas, de los últimos días. Y sin embargo, las autoridades aún no dan con ellos. Es un caso muy lamentable. La joven fue trasladada a San Francisco de Macorís, donde era oriunda. Desde aquí, nuestro pesar a ellos y también nuestro pesar a los empleados de la Dirección General de Prisiones, una dependencia de la Procuraduría General de la República donde ella laboraba. Ella laboraba allí. Hay mucho pesar en la población de esta dirección, en los empleados de la Procuraduría, porque ven irse y de qué manera a una jovencita de apenas 19 años. Y eso llama a reflexión de que es necesario que tomemos medidas urgentes, serias y responsables ante la delincuencia. Es necesario que paren estas muertes de jóvenes, de personas que son inocentes, de personas que no tienen nada que ver, que no son violentas, que no andan en la calle de bar en bar, que no, en fin, que viven trabajando día y noche, estudiando día y noche para superarse.
Miren cómo fue malograda la vida de esta joven. Justamente esto decía la señora que estaba hablando ahí en el video, se llama Miguelina Jordain. Ella hace, creo que 6 años, su niño, muchas personas tal vez la recuerden, fue violado y fue asesinado y su cuerpecito lanzado en el río Osama. Y ella dice que ya esta es la segunda vez que como mujer es víctima de la delincuencia, porque hace 6 años perdió a su niño de 4 años y ahora prácticamente le matan a una hija que ella dice que la crió, y ella hace el llamado a las autoridades, al Estado y al gobierno que haga lo imposible, porque no puede ser que a los dominicanos se les siga robando la paz, la tranquilidad, se les haya robado el sosiego de que ya tú no puedas salir a las calles, tan siquiera ejercitarte, porque en cualquier momento vendrá algún desaprensivo pensando que tú tienes algo y te va a hacer un daño de esa magnitud, como ya le pasó a esa joven Laura Nicole Charles, que ya hoy será sepultada en San Francisco de Macorís. Ayer pasadas las 7 de la noche su cadáver fue entregado a los familiares. Ellos duraron un largo tiempo en la morgue del Hospital Marcelino Vélez Santana y finalmente ya pasada las 7 de la noche el cadáver fue entregado. Su familia, casi todas mujeres, estaban devastadas porque dicen que jamás iban a pensar que en una época como esta iban a recibir este regalo, que es la muerte de esa joven que dicen era muy alegre, muy trabajadora y que realmente tenía muchos planes, apenas 19 años, y tenía muchos planes para su futuro. Ya trabajando en una entidad como la Procuraduría General de la República, ya tú puedes ir mirando hacia dónde ella se dirigía, claro. Una proyección, y además hermosa, bella. Señores, es lamentable de verdad que la delincuencia nos siga robando la paz a los dominicanos. Mira, yo he sido víctima en 3 ocasiones de asalto. ¿Tú has vivido 3? Claro. Mira, 3 ocasiones. Dios libre. 3 ocasiones y apenas llego a 20 años. O sea, 3 ocasiones y eso te hablo en el último... ¿Y cuando tú oyes el ruido de un motor, cómo te pones? No, yo llego a mi casa, independientemente de ya que he superado eso hasta cierto punto, yo llego a mi casa paranoico. Diariamente, o sea, yo estoy como que soy agente de seguridad de Danilo Medina para salvaguardar mi propia vida. ¿Y cuáles fueron esos Mira, en una ocasión, 3 momentos? En una ocasión, en Los Alcarrizos, le arrebataron el celular a una amiga mía, mi celular, que yo se lo había prestado, porque ella estaba utilizándolo para enviar unos mensajes. Estábamos todos reunidos, como nos reuníamos cada noche. Después de yo salir del play, en ese momento yo jugaba pelota. El señor vino, los mareó, y cuando le arrebató el celular, yo por suerte fui, lo agarré del motor y lo tumbé del motor. En ese momento estoy hablando que yo tenía 15, 16 años para la época. Luego fue en Pantoja, que un señor con un truco viejo de una batería me arrebató el celular también. Ya en esa ocasión lo perdí. Y en otro momento, yo iba en un vehículo camino a la Otto Rivera, donde estudié locución. O sea, ya ese fue el más reciente, y me desmonto, voy en mi acera, caminando hacia mi escuela, aquí en la zona colonial, y de repente viene una persona y me pide el celular. Normal. Entregarlo porque es el celular o la vida, yo me siento que están apuntándome con un arma. O sea, independientemente de yo quisiera en algún momento de mi vida vivir en un país, o sea, en mi país, en República Dominicana, sin temor a andar por las calles a cualquier hora, porque una persona vaya a quitarme el esfuerzo de mi trabajo en un momento. Y el esfuerzo de mi trabajo en el mejor de los casos, porque podría acabar incluso con mi vida, con todo el esfuerzo que han hecho mis padres para educarme, para traerme aquí. Yo quisiera vivir también en un país donde cada persona pudiera tener un empleo, donde cada persona pueda no estar pendiente a tener que cometer actos delictivos para sobrevivir. Claro, hay otros que indiscutiblemente lo hacen por gusto o por facilidad de obtener las cosas sin esfuerzo. Yo también quisiera vivir en un país donde las circunstancias no sean esas y que cada día yo pudiera salir a hacer ejercicio apenas a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana sin problema. Como esa chica que estaba en el mirador. Aprovechando sencillamente del aire libre y de las cosas que la naturaleza nos ofrece para poder socializar, incluso como mucha gente utiliza esto de los ejercicios en la mañana o en la tardecita. Yo también quisiera vivir en un país donde las circunstancias en determinados momentos no sean esas, que no me lleven, por ejemplo,
a estar armado para poder defender a mi familia y a mí mismo. Que no me lleven a estar con la paranoia que llego cada día a mi casa de noche. Cada día... Si tú no lo has superado, Cristian. Bueno, te estoy poniendo el ejemplo. Y mira que no hubo un grado de violencia. Exacto, todo alto. fue Alto. pasivamente, todo fue pasivo relativamente. Pero ¿cuántas personas no están traumadas, que no pueden salir de sus casas, que no pueden tener un celular, o que dicen, no, yo no voy a comprar absolutamente nada? Incluso se limitan de emprender, por ejemplo, porque no pueden comprar una computadora, ponerla en una oficina, porque van de noche, violan la puerta y se roban las computadoras, o se roban el aire acondicionado, o se roban hasta los documentos que tienen, que de nada les sirven quizás a esos delincuentes. ¿Cuántas personas no han tenido que perder hasta un empleo? Porque el día antes a una entrevista de trabajo le robaron la cédula y eso retrasó el proceso y la empresa necesitaba de ese personal urgente y tenía que hacer su proceso legal como de costumbre. Entonces, ¿cuándo por fin viviremos en una sociedad donde no tengamos que estar tan pendiente a la delincuencia? ¿Cuál será el gobierno que en nuestra historia republicana solucionará esa cuestión? O sea, ¿cuándo finalmente tendremos una sociedad digna en ese sentido? Hasta los policías mueren en ocasiones por asalto de delincuentes para quitarle el arma de fuego. O sea, nadie aquí está seguro. Asaltan en las proximidades de la casa del presidente de la República. En una ocasión asaltaron a la hija de Hipólito Mejía, por ejemplo. Asaltan a familiares de los principales funcionarios del país. Entonces, ¿dónde vivimos? ¿Dónde nos escondemos? Tendremos que volver a las cuevas, como tiempos atrás, para poder subsistir en este clima de violencia que se vive en la República Dominicana. ¿Cuál es el futuro que nos depara en ese sentido? ¿Hasta cuándo será eso? Y aparentemente, Cristian, amigos televidentes y Patricia, esas preguntas que deja abiertas ahí, Cristian, no serán respondidas en lo inmediato, al contrario. Hay visos de que se podrían agravar algunas situaciones y de hecho el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ha llamado ayer a los jueces que tienen miedo a salir del Poder Judicial porque un juez no puede tenerle miedo ni al diablo. Así mismo, con esas palabras. Textualmente lo dijo Mariano Germán. Pero ese mismo juez, o sea, no me refiero a Mariano, sino a los jueces que Mariano se refiere. Si a eso iba. Cuando un familiar se lo arrestan, por ejemplo, o se lo amenazan, dicta una sentencia en tal sentido, o tú no vuelves a ver a tu hijo. ¿Qué hace? Por el mismo clima de inseguridad. Hay que ver también si le da las garantías para que puedan exacto. Los jueces están en esa situación y nos referimos al caso de San Pedro de Macorís, de La Romana, de esa zona, ahí, y el acusado, el grupo que es acusado, que es encabezado por Pascual Cabrera, que ha sido vinculado a una poderosa mafia que trafica con drogas, que paga al sicariato para cometer asesinatos y entonces, extrañamente, por miedo o por razones legales o por razones también de autodefensa de parte de los jueces y las juezas que han sido asignados para seguir con este proceso, se han inhibido y se han salido del proceso una y otra vez y eso ha retrasado mucho. De Pascual Cabrera hay que decir, por ejemplo, que alrededor de él una parte importante de los testigos que iban a los tribunales a plantear su conocimiento sobre este caso, una parte importante ha sido asesinado en las calles. Y tenemos el caso más reciente, fue un oficial de la policía que había participado, que estaba retirado ya y había participado en un operativo en contra del grupo de Pascual Cabrera, fue asesinado en el barrio Enriquillo. Y a partir de ahí hay una serie de hechos que fueron saliendo y fueron dándose cuenta de que los tentáculos de este grupo mafioso llegan muy lejos y que todavía se mantienen con vida a pesar de que el principal cabecilla y los demás miembros de esa banda, de ese grupo, está apresado y está siendo procesado. Él sigue con sus acciones de presión y parece que estos jueces, que Mariano Germán le ha dicho que si tienen miedo que se vayan, ya algunos han ido saliéndose, por lo menos en la etapa del proceso de conocimiento de algunos procesos que van en contra de este grupo. Y es realmente lamentable
que el Poder Judicial se encuentre en esa situación donde el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia ha tenido que hacer como una especie de arenga. Ni al diablo usted puede tenerle miedo a un juez para tratar de darle energía y que este caso y otros sean conocidos finalmente en el fondo, que sean conocidos en una audiencia pública, oral y contradictoria, donde salgan a relucir los hechos y donde finalmente, si son culpables, puedan pagar los hechos cometidos pasando prisión o cualquier otro tipo de acción judicial como consecuencias de sus acciones ilegales. Fíjate que en este caso estamos hablando simplemente de las medidas de coerción, no estamos hablando Del de un fondo. juicio ni de una audiencia preliminar. Estamos hablando de la medida de coerción en la que una jueza o un juez va a determinar si le impone 3 meses, si le impone garantía económica, si le impone arresto domiciliario o si le impondrá 1 año de prisión a este presunto narcotraficante y a los otros 15 imputados que están acusados de traficar con drogas. En este proceso han habido ya, señores, 4 recusaciones a cada juez o jueza que se presenta al tribunal. Pero también han habido 3 inhibiciones y además también 4 aplazamientos que solicitan los abogados, en este caso, alegando diferentes argumentos, incidentando el proceso, que es simplemente, señores, la medida de coerción. O sea, tú dices, cónchale, o sea, 7 procesos ya. Estamos hablando, reitero, 3 recusaciones, 4 inhibiciones y 4 aplazamientos en este proceso de medida de coerción al imputado Pascual Cabrera. Algunos tal vez tienen miedo, otros cuando ven entonces que tienen el valor para asumir el caso, entonces son recusados por los abogados que dicen que hay parcialidad, que no se les permite hacer el juicio como manda la ley, con la oralidad que lleva. Entonces, simplemente la medida de coerción, lo lamentable es que nuestro sistema de justicia legalmente permite todo esto. Para que haya una verdadera aplicación de justicia, tiene que haber todo este proceso, pero no puede ser, señores. ¿Hasta cuándo entonces van a llegar? ¿Será hasta el año 2020 para poder dictarle una medida de coerción al señor Pascual Cabrera? De por Dios. Y además ayer también muy movida la justicia, ya que estamos en el tema de la justicia. Ayer a Pablo Ross se les ratificó la medida de coerción en la cárcel de Najayo Hombres. Recordamos que este comunicador y mercadólogo está imputado de incesto, de haber violentado o violado a su hija, a su hijastra de 16 años, y que causó mucho furor, mucho escándalo, porque es una figura bastante conocida, una persona que también ha enfrentado muchos sectores y que tenía cierto rechazo también a nivel social. Y esta situación realmente causó mucho asco, mucho desprecio, mucho repudio, porque se trata de una adolescente a la que él le decía que tú me gustas, que tu madre no se puede enterar, que yo envidio a tu novio, y que aunque no hubo penetración, según el parte médico, sí hubo ciertos acercamientos y ciertos toques que evidenciaban que la menor se encontraba en una situación de incomodidad, y que además también estaba presionada porque no quería que su familia, que hasta ese momento era prácticamente perfecta, se destruyera, porque ella entendía también que no era la gran cosa. Ella como menor entendía eso. Ayer también, el caso de Omega, Cristian, no pudo ser conocido ante los tribunales porque hubo un error procesal. Tengo entendido que los abogados se confundieron. Uno pedía un habeas corpus cuando no era el documento o el recurso que estaban confundidos o entre un recurso de habeas corpus o uno de amparo. Cuando el recurso de habeas corpus, en este caso, lo que busca es que si hay una prisión ilegal, que se le respete el derecho a ese imputado para que le devuelvan su libertad. Un ejemplo, a ti te detienen, tú tienes ya 48 horas detenido en una fiscalía, en un palacio de justicia de un tribunal, pero todavía no te han presentado ante un juez. En cuanto pasan esas 48 horas, ya tu prisión es ilegal. Y tus abogados, el deber de tus abogados es someter un recurso de habeas corpus para que esa prisión ilegal en la que tú has caído, en la que estás tú como persona, entonces sea revocada ipso facto. Pero entonces está también el tema del recurso de amparo, que busca garantizar los derechos constitucionales que tú tienes como persona y que la Constitución debe garantizarte, y que ninguna institución también
porque a veces está el tema del abuso del poder, hasta eso se controla a través de los recursos de amparo. Y ahí entonces estuvo la confusión, al parecer, entre los abogados, que han surgido muchísimas críticas, porque dirán, señores, y es que no estudiaron bien en la universidad. ¿Por qué pasaron con chivo? Porque ¿cómo es posible que un caso público como ese, usted no se prepare bien, ya llega el día de la audiencia y usted no tenga su documento bien preparado para presentarlo ante un juez? Y además, esos argumentos que ellos están utilizando, que mi defendido fue apresado nuevamente después de haber cumplido un proceso, pero hay que recordar que Omega, lo tengo por aquí, Omega fue beneficiado con el criterio de oportunidad de la acción pública. Eso significa cuando usted comete un delito que no es tan grave, por ejemplo, no es un crimen, no mataste a una persona, fue un hecho de violencia que es condenable, pero no con una pena máxima. Cuando son delitos así de esta naturaleza, o cuando tú atracas por primera vez, por ejemplo, pero tú tienes 18 años, hay que darte la oportunidad, nunca has delinquido, es tu primera vez, entonces se te da la oportunidad porque eres joven, porque a ver si te puedes reinsertar a la sociedad. Sin juicio, necesidad de llegar a la cárcel. Óyeme, un juicio penal abreviado por economía procesal y todo ese tipo de cosas. A Omega se le dio esa oportunidad con la condición de que debía firmar mensual un documento ante la Fiscalía, debía recibir unas charlas para manejar su conducta, ¿verdad?, agresiva. Sin embargo, eso era mensual, Omega nunca fue. Si usted falla en cualquiera de esos elementos que a usted le ponen como condición para devolverle su libertad ante un proceso judicial y usted no cumple, a ti te llevan preso y tienes que cumplir la totalidad de la pena. Fueron 5 años la condena que se le impuso a Omega y creo que ya van 2. Sus abogados están buscando la libertad, pero... Por la mitad, por el cumplimiento de la mitad de la culpa. Rivas, ¿usted cree que le toca ya libertad a Omega? Deben soltar a Omega. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí casos más patéticos y más profundos. Pero eso no es una justificación. Relacionado, por ejemplo, con el robo millonario, la estafa al Estado, los sobornos. Están en su casa celebrando las Navidades. Porque lo que pasa es que la justicia dominicana es totalmente ciega para uno y totalmente evidentes para otros. Pero Rivas, la justificación de lo malo no puede ser con algo más malo. No, Cristian, tú tienes hoy el espíritu de Loreni. Pero le tocaría a Patricia, pero... No, pero a ti también. Es que por eso es que yo hablaba al principio de la inequidad de la sociedad dominicana. Y no estoy tratando de justificar lo malo o lo bueno. Es que en la psique de la gente está, pero ¿qué fue lo que hizo Omega? Bueno, Omega no cumplió, ya va a tener que cumplir la pena completa, etcétera, es un hombre violento, pero es un hombre... Está bien, está bien. Lo que pasa es, Rivas, yo te entiendo y tienes razón con el hecho de que hay inequidad. Ahí yo estoy de acuerdo. Por eso es que la gente, el dominicano, ¿tú sabes lo que decimos el dominicano? Que está entre los huesos de nosotros. Si yo voy a robar, no me voy a robar 100 pesos, no me voy a robar una gallina. Si yo voy a robar millones de pesos. Pero es que ¿Tú sabes por qué? Porque la gente lo ve en la justicia. Oye, independientemente un millonario, sea legal o ilegal, aquí en República Dominicana, una gente con mucho dinero, ¿verdad? No es lo mismo, no lo viven con la misma vara a lo que es un pobre. Omega lo que es un pobre cantante, un hombre de un barrio de Pantoja, de por ahí, sin formación. Que está siendo juzgado por un hecho de violencia. Exactamente. No es la primera vez, es reincidente en el hecho. ¿Y cómo ha sido su comportamiento en la cárcel? Y además entonces, ¿Ha sido malo? cuando se le da la oportunidad para que se regenere, se le da la oportunidad para que cumpla con unas medidas y para que nuevamente retome su carrera, no cumple. Entonces él envía un mensaje de que a él no le importa. Y entonces tú le envías el mensaje a la sociedad. De que se cumple la ley, que la ley está por encima de todo. ¿Qué pasó con Marta Heredia? Cuando Marta Heredia tuvo un cambio en su conducta, fue liberada. Se inscribió en la universidad. Y se inscribió en la universidad. Ahí está Marta Heredia. Pero Omega ha pedido perdón incluso hasta evangélico. Pero ¿cómo que se llama? Predica la palabra de Dios. Que se declaró evangélico también y no por eso le exime de su culpa. Y además a Marta no se le ha dado un criterio de oportunidad. Bueno, se le dio ahora.
Ahora, después de que llevaba la mitad de la Claro. pena, fue que se le impuso o se le aplicó el criterio de oportunidad. Si ella en cualquier momento no va, o sea, no cumple con lo que se le ha pedido, con las condiciones, que no firme mensual, Para que Chirola de no nuevo. reciba las charlas, que no esto, que no aquello, otra vez va derechito nuevamente a Rafael y Mujeres en Santiago. Mira. Entonces ahí es que está la diferencia. Tú no puedes venir a comparar a Marta Heredia, ni tampoco a la gente, al caso de Odebrecht, porque es que ya van varias ocasiones ese incidente en el tema de la violencia y además demuestra que no le importa porque no cumple Denle con la lo que se le oportunidad, pide. Omega, denle ¿Y la cuántas más le oportunidad van a dar? esos ¿Cuántas más le abogados van a dar? sin vergüenza, Omega, bótalo, En- que te engañaron y te están cobrando Ellos- mucho dinero. En enero esos para abogados que- lo en poco que enero- tienen. Esos abogados parece que no estudiaron. No lo Me parece engañaron, que lo no estudiaron, engañaron. porque no puede ser lo que tú vayas a engañaron. una audiencia y no lleves bien tus... Mira, tus, aparte- Contraten a Sí, Patricia. mira, que aparte, Patricia de, sí. Pero aparte antes- del miedo que hablaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a uno le preocupa, ¿verdad?, que exista ese grado de temor entre los jueces y las juezas, sobre todo para tratar casos de narcotráfico, de sicariato. Aparte de eso, está la investigación abierta para ubicar a Jorge Báez. Es aquel reo que hace un par de días fue prácticamente liberado a punta de... ¿Liberado? Sí, liberado. ¿Liberado? Entre comillas, liberado. Ah, habla por un grupo de hombres que se presentaron a una clínica cuando él estaba esperando a un Armados especialista. y desarmaron Sí, a los militares que custodiaban la un clínica. especialista allá en la comunidad, en la ciudad de Nagua. Esto mueve mucho a preocupación. Algunas personas ya han comenzado a decir si este caso no sería uno igual que Quirinito, si este señor ha preparado esta fuga, Jorge Báez, a tal forma de que a varios días de ocurrir la fuga, no ha sido ubicado, aunque el fiscal de Santiago dice que aparentemente estaría por allá, y que si este no es un caso más de Quirinito, de que pueda desaparecer como arte de magia y que no pueda andar con este imputado que ya ha sido condenado a 30 años por haber cometido un homicidio. No. Ahí ya claro. Él no cometió un homicidio. Él está imputado o condenado a 30 años por tentativa Sí, de de dos asesinato. personas, a dos personas, que a en dos nuestro personas. Código Penal Dominicano castiga la tentativa igualito Igualita, sí. con la misma pena como que si usted hubiese asesinado a la persona. Porque, me permito explicar esta partecita, cuando usted ya planifica y además acciona, significa eso, que tú la perseguiste, sabes dónde está, le llevas la rutina, sabes todo, y tienes un arma y dices que le vas a disparar y disparas a matar, pero de repente pasa un vehículo, cosas por fortuna de la vida, pasa un vehículo por el medio y la bala atraviesa el vehículo, pero no hiere a nadie. o a tu objetivo. Entonces, la intención de matar estaba ahí y esa intención que tú tenías, que no te arrepentiste, que no racionaste y que actuaste sabiendo que eso es un delito, que eso es un crimen, ahí entonces a ti se te castiga con la pena de 30 años, que lo dice el Código Penal Dominicano, que la tentativa de homicidio se castiga como el homicidio mismo. Es decir, Con la misma pena, 30 años a la Él persona. persiguió- ¿Por qué él persiguió- estaba en ese centro médico? No, él persiguió... Porque supuestamente Él estaba estaba muy enfermo. mal. Y Enfermo no, duraron muriéndose. 3 horas sentados ahí, lo custodia del Ejército Nacional, Ajá. con él, 3 horas supuestamente esperando al especialista. Es decir, se ve que toda una trama. De Exactamente, primero ahí que es que quizás voy. no había ningún especialista esperándolo. Y que quizás no había estaba ninguna enfermo. enfermedad. Que quizás fue llevado ahí con componenda de las propias autoridades de la cárcel donde él estaba para hacer aparentar que está enfermo y luego entonces escaparse. Por eso es que hablo, que ya muchos han comenzado a opinar de que este puede ser un caso Quirinito más Y usted por sa- la forma. Sí. Y entonces él, para acotar lo que dice Patricia, él está acusado, fue condenado por intento de homicidio contra Henry Natanael Veras López y Pedro Parra Almonte. Me Para pregunto, de Puerto Plata, y me esos pregunto Parra. yo, ¿sabe usted la preparación que tiene uno de esos custodios que supervisan la integridad y que no se escape precisamente uno de esos reos? Esas personas son bastante preparadas, tienen una formación técnica Diferente. y académica incluso en ocasiones para que esas cosas no sucedan. ¿Y si estaban me van a vinculados con decir a mí, ellos? pero ¿Y si eso- estaban ahí es que vinculados con voy. ellos? Y me van a decir a mí que eso es fortuito, que eso fue asuntos de que se sucedió por casualidad. Ahí debe revisarse si hay componentes, suspenderse, sancionarse y luego sacarse de las filas y someterlos a la justicia en caso de que
sea hallado culpable esas personas que custodiaban a, a ese reo, ya hoy prófugo. Báez Abreu. No, y habrá que ver si esa persona es una persona que maneja recursos, porque para tú, en caso de que sea como ustedes dicen, ¿verdad? Que hubo una componenda, esas componendas no son gratis. No. Estas componendas se mueven a base de dinero y a O base si de es cabecilla influencias. quizás de alguna red criminal del país. Una red de sicariato, porque lo que se le acusa es de intento de sicariato. En este o caso, de entonces, asesinato. ahí le queda un gran trabajo entonces al Ministerio Público de las autoridades para determinar si realmente desde sus propios agentes, desde sus filas, hay una componenda para que no las personas que ya son condenadas, señores, porque para que alguien sea condenado se debe llevar un proceso largo en la justicia. Ustedes los han visto, que es la coerción, que se te recusan, que es un incidente, son muchas las cosas para que se pueda condenar a un imputado, para que luego que se determine que es culpable, entonces, a base de dinero o como usted quiera, esa persona no cumpla con la condena que le han impuesto. Bueno, señores, vamos a pasar a la lectura de los periódicos en sus portadas principales de los periódicos físicos aquí en la República Dominicana, y vamos a comenzar con el Listín Diario, que dice que el gobierno belga cae. Fue presionado por el pacto migratorio. Recordar que este gobierno había estado nadando entre dos aguas si firmaba o no el pacto migratorio sugerido por la ONU y que República Dominicana rechazó. El editorial titulado El Listín Diario, para los que no quieren morir en las carreteras, a propósito de las cifras de accidentes que se registran en el país y que alcanzaron las 9.370 accidentes entre enero y diciembre en República Dominicana. Unos 2.820 vehículos pesados tuvieron algunas averías. Además, según ABC News, el gobierno contrató a lobistas que sirvió a Donald Trump, y eso lo reseña el Listín Diario en su portada impresa. Niños autistas con habilidades sociales, un programa que trata diversas discapacidades o trastornos, más bien, en los centros de atención integral para la discapacidad. Seguirán los traslados en barrio Santo Domingo Sabio. Creo que mañana se vence el plazo que había dado para que esas personas que residen ahí, a orillas del río y en las proximidades de lo que será Domingo Sabio, se muden y puedan ahí trabajar entonces en la construcción de viviendas. El Cabildo devuelve esplendor a barrios de la carretera Sánchez, según reseña el Listín Diario. Además, 10 personas se han suicidado tras asesinar a sus exparejas. Wow. Eso es una cifra grave. Con ese mal aquí. Lamentablemente. Universidades gradúan 28.328 profesionales en el 2018 y orientan jóvenes en la elección de carreras. Además, destacan aportes de inmigrantes en el país. Este es el resumen de lo que trae la portada del periódico Listín Diario este miércoles 19 de diciembre. Pasamos con el periódico Hoy. El municipio de Miches tiene potencial para convertirse en el próximo polo turístico de envergadura, pero tiene también que resolver necesidades urgentes, construir un acueducto para tener agua, mejorar los servicios de salud y construir un muelle y un cementerio. Lo dice el síndico de esa comunidad perteneciente a la provincia El Ceibo, Federico Bencosme. Presidente de la Suprema Corte de Justicia reclama a jueces que sean valientes, sin miedo. Un juez tiene que ser tan valiente como para enfrentar al diablo y para presentarse ante Dios con humildad, proclamó Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Alegría navideña en las redacciones. Ya la gente del Gallo, que estuvieron ayer en el periódico Hoy, estuvieron por aquí. Primicia aquí. No, fue lo primero, por aquí comenzó. Primero en Telecentro. Por aquí comenzó, por aquí. Me encantó esa bailadera, esa música, mi amor, temprano de la mañana. Y yo que estuve al frente de esa orquesta de bailando. de esa organización y no pude venir ese día. Ah, Digo, fue un viernes, no fue un viernes. No, yo creo que No. fue un lunes. Fue un lunes. País padece epidemia gripal. Bueno, caminero, clínicas y hospitales abarrotados de pacientes. Y eso es verdad, yo he estado en estos días y realmente hay mucha gente. Procuraduría inicia campaña contra la explotación sexual de menores. Advierten a extranjeros. Ese es otro tema que aquí hay que enfrentar con valentía. País Posible busca reconocimiento de la Junta Central Electoral. Milton Morrison
y miembros del Comité Político de País Posible depositaron ante la Junta Central Electoral documentos de rigor. Ocupan cocaína en zona de Boca de Yuma. 722 paquetes de cocaína que fueron trasladados en una lancha rápida. Armada gradúa 17 guardamarinas. Y ahí estuvo nuestro presidente Juan Ramón Gómez Díaz entregando laptops, computadoras a los ya oficiales que fueron destacados durante todo este proceso de formación dentro de esta institución de nuestra Armada Dominicana. Siguen detención de pescadores de República Dominicana. De nuevo, Bahamas, donde hay varios dominicanos detenidos, acaba de apresar a otros 7 pescadores del país. Aduana incauta 56 millones de cigarrillo. La incautación se produjo en los últimos 8 meses de este año que casi finaliza. Eso es mucho. Esas son parte de las informaciones que trae el periódico Hoy este miércoles 19 de diciembre. Y seguimos con el Diario Libre, que en su portada principal tiene este título llamativo que dice: comienzan a repartir desde hoy 1.500 millones de pesos en canastas navideñas. Y esas canastas, señores, causan mucho revuelo a favor y en contra. Ya porque veremos se la les critica gente. que eso tiene una harina, que eso es lo que tiene un vino caballo blanco, que esto, que esto, aquello. Ya veremos la gente. Pero la gente, sin embargo, se mata por recibir una, Sí, de todas maneras. Sí, veremos la noticia de la gente asaltando camiones. No, eso no es camionetas. posible. No, ya eso Además, Que no es posible. Hay vigilancia ahí. Va, no es se lo posible. enseño No. la próxima semana. Hay vigilancia. La próxima semana aquí mismo vamos a hablar de como eso. linces, los camiones para Usted verá, asaltarlos. a que la No, semana no. próxima hablamos de eso aquí. Diputados han anunciado sus canastas por 100 millones y cuestionadas por algunas instituciones. La sociedad se empoderó y evitó que se firmaran los pactos en la ONU. Estamos hablando del pacto de la migración segura y también el pacto que da seguridad a los refugiados. La Procuraduría General de la República no ha hecho nada con documentos del caso de aviones Tucano. Además, Edilenia Taktuk ingresa a la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Muchas felicidades. Las exportaciones de 2018 se aproximarían a los 11.000 millones de dólares. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo abre oficina en Megacentro. Wilfrido Vargas firma exclusivo contrato para histórico proyecto Merengue de Oro. Aquí tenemos también en las internacionales que un incendio devora barrio pobre de Manaus en Brasil. En el ecoturismo antes de que el café esté en tu taza. Aquí vamos a ver en la versión digital cómo se elabora este proceso. Cuba elimina de borrador de constitución el matrimonio gay, un revés para esa comunidad. Trump acepta cerrar su asediada fundación, dice fiscal de Nueva York. Y haitianos en el país muestran sus aportes y harán caminatas. Además, Collado plantea tregua por las Navidades. Presidente juramenta a 17 nuevos oficiales de la Armada Dominicana. Y finalmente, con el Diario Libre, la policía resalta esfuerzos para combatir la delincuencia. Y dime, ¿están resultando los efectos de la Ay, policía? hombre. Así tiene Así la concluye, portada exacto. el periódico Diario Libre y veamos qué nos tiene el periódico El Día. En esta ocasión, del miércoles 19 de este mes, torres en zona este salpican a Trump por conflicto de intereses. Entidad anticorrupción de Estados Unidos investiga sobre inversiones en Capcana luego del cambio de regulaciones que hizo el gobierno. Además, en los espectáculos, Natalie Peña, con el bello canto en gira internacional, lo puede encontrar en la página 20 de ese periódico, mientras las exportaciones crecen 9% y superan 11.000 millones de dólares. Además, la economía mejora, la mejora motorizada del crecimiento de la economía de los Estados Unidos. El Estado gasta 300 millones en deportaciones. Ya saben cuánto nos cuesta, 300 millones 300 millones en deportaciones. para que al otro día entren. Bueno, Ok. y todo lo que trae eso. Está bien. Doctor Santa reparte alegría. Desde hace 5 años los niños del Robert Reed Cabral reciben regalos y mucha diversión. Ahí se ve
bien sonrientes. ¿Cómo están esos niños jugando junto a Santa? La disminución de la desigualdad no se corresponde con el crecimiento económico, dice el ministro de Economía Isidoro Santana, mientras el recluso que escapó tenía condena a 30 años y ya lo comentábamos aquí, Despierta RD. La precariedad institucional matizó el 2018, esto según Participación Ciudadana. Las globales o internacionales, constructora Andrade también es condenada y eso puede encontrarlo en la página 18, mientras los tecnicismos atrasan el juicio en el caso Tucano. El proceso contra sobornados inició hace 5 años y aún ni asomo de llegar al juicio de fondo. Estas fueron las informaciones que reseñó el periódico El Día en esta versión del miércoles 19 de diciembre. Pasamos con... El Caribe trae ahí una de sus primeras informaciones, telecomunicaciones. Atrajeron inversiones por más de 1.546 millones de pesos, lo dice Henry Molina, el director o el presidente de Indotel. República Dominicana sigue puntera en empleos de zona franca en Iberoamérica. Llegaron 25.000 millones para Montegrande. Se espera otros 35.000. La reforma fiscal de Estados Unidos abriría más puertas para el turismo en la República Dominicana. Y ahí en la foto principal tenemos al presidente de la República, Leonel Fernández, recibiendo explicaciones sobre un moderno residencial que se va a construir en Santiago. Sí, Danilo Medina, que yo dije. Leonel Fernández, lo que pasa es que también tengo una información de Leonel Fernández que habla en ese periódico también sobre la importancia de las redes sociales. Perdona Danilo y perdona a Leonel. Okay. No, perdona a los dos. Leonel lo creo que... Perdona a los dos por esa confusión. Que eso sea... No fue adrede, para lo que llevan a punto. No fue adrede. Así reseñaba el periódico El Caribe. Y ahora continuamos con... El periódico El Nuevo Diario. El Nuevo Diario, que dice que la Dirección General de Aduanas destruye casi 60 millones de cigarrillos que entran de contrabando. Además, en su portada vemos una foto donde la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo abre nuevas oficinas. El editorial de don Percio Maldonado, cobrar los beneficios políticos de hacerlo bien. Además, investigan fuga a mano armada de recluso condenado a 30 años de prisión. En las económicas, las exportaciones de República Dominicana podrían superar los 11.000 millones de dólares. Leonel Fernández destaca PLD se ha apoyado en estructura de comunicación para estar en las preferencias. Si no, pregúntale a Marchena. En México y Estados Unidos pactan plan de inversión en Centroamérica para frenar la migración. Y el embajador de Ecuador en el país promete hablará sobre la agenda bilateral el próximo año. Estas son las principales informaciones que presenta el periódico El Nuevo Diario en su portada principal. Y ahora nos vamos a una pausa. No se muevan. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.